Atardece en Buenos Aires. En este día de 1952, los ojos de una mujer buscan el horizonte del océano como si más allá de él pudiera vislumbrarse España. Es la mirada de una exiliada española de 64 años. Se llama Clara Campoamor y lleva 14 años en Argentina. En todo ese tiempo, solo ha viajado en una ocasión hasta el país que tuvo que abandonar durante la Guerra Civil. Lo hizo con un pasaporte y un visado que le proporcionó el Consulado de España en Buenos Aires. Fue en enero de 1948. Estuvo 20 y tantos días en la casa madrileña de la calle Mayor de su amiga Elisa Soriano, docente y oftalmóloga. Las dos habían militado en varias agrupaciones feministas, alguna de las cuales, como la Asociación Universitaria Femenina, la había fundado Soriano. También coincidieron en el Partido Radical. Elisa y otros la convencieron entonces de que abandonase toda esperanza de regresar a la patria. La dictadura de Franco no se lo iba a poner fácil. Y Clara Campoamor volvió a Argentina. Pero no se ha hecho a la idea de esa renuncia. Y ahora, 4 años después de aquello, va a viajar de nuevo a España. La escritora Concha Espina, bien relacionada con el régimen y de cuyo divorcio de Ramón Gómez de la Serna se ocupó como abogada en 1934, parece dispuesta a echarle una mano que ponga fin a este destierro. Estamos en el invierno de 1952. Clara ha vuelto por segunda vez a Madrid, su Madrid. Se aloja en un hotel de la Gran Vía, ahora llamada Avenida de José Antonio, en recuerdo del fundador de la Falange. Pesaba más en mí la añoranza de España que la presencia de ese odioso dictador que cercenó lo más prometedor de nuestra pobre y desdichada república. Concha Espina la ha acogido con afabilidad y le ha concertado una entrevista para el día siguiente con un funcionario de los Tribunales Especiales para Delitos Políticos. Él se ha comprometido a informar a Clara de sus deudas pendientes con la justicia de la dictadura y a no delatarla a la policía. Tiene 2 expedientes abiertos. Uno del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y otro sobre responsabilidades políticas. Imaginamos que Clara no puede conciliar el sueño.
E imaginamos también que se levanta de la cama, se viste y sale a pasear por ese Madrid nocturno que se le antoja un tanto fantasmagórico, buscando, sin saberlo aún, la geografía de sus recuerdos y sus afectos. Parece inevitable que los pasos de Clara la lleven en primer lugar hasta el barrio de Maravillas, y más concretamente hasta la calle del Marqués de Santa Ana. Busca el número 4. Ahí nació ella un 12 de febrero de 1888. Hacía algo más de un año que había fallecido el rey Alfonso XII de Borbón, hijo de aquella reina, Isabel II, a la que el país mandara al exilio en 1868. El nuevo rey es Alfonso XIII, hijo póstumo del anterior, pero dado que no cumplirá los 16 años hasta 1902, su madre, María Cristina, se ocupa entretanto de la regencia. Se detiene frente a ese número 4. Esta calle se llamaba, cuando ella nació, Calle del Rubio, y la esperanza media de vida de las mujeres rondaba entonces los 35 años. Su abuela era la portera de la finca. Clara vivía en el Bajo con la abuela, su padre, Manuel, y su madre, Pilar. Mi padre, Manuel, trabajaba como secretario en el periódico La Correspondencia de España. Mi madre, Pilar, bendita sea, hacía algunos arreglos de costura. Los padres habían tenido antes otra hija llamada igualmente Clara, que murió de meningitis poco antes de llegar nuestra protagonista al mundo. Y por esa razón le pusieron de nombre también Clara, costumbre relativamente frecuente en aquellos tiempos de gran mortandad infantil. ¿Habré llevado en mí la historia de mi malograda hermana? Sin embargo, en la partida de bautismo aparece nuestra Clara con los nombres de Carmen Eulalia, lo que ha dado lugar a muchos equívocos y conjeturas. Aunque en el registro civil, fechado 2 días después de nacer, figura ya con el nombre de Clara. Clara tiene 2 años cuando llega a casa un nuevo hermano, Ignacio Eduardo. Lo que sí sabemos es que el padre de Clara es de la localidad cántabra de Santoña y que hasta allí viaja la familia algunos veranos. Él es secretario en el periódico La Correspondencia de España. Secretario, no periodista, como le gustará decir a ella en tiempos venideros. La madre es costurera y hace trabajos para fuera. El padre es militante del Partido Republicano Federal y no cesa de inculcarles a sus hijos el valor del pacifismo. Mi padre siempre estaba hablando de la República. Militaba en el Partido Republicano Federal. Estas Navidades, como todos los años, todos los regalos que entren en esta casa no los habrá traído los Reyes Magos, sino la República, que es mucho más generosa. Nos decía mi hermano pequeño, Eduardo, y a mí. Se refiere, claro, a aquella inestable Primera República proclamada en 1873, que duró menos de 2 años, tuvo 5 gobiernos y se fue pudriendo como consecuencia de sus propios errores y divisiones, y a la que puso fin el pronunciamiento del general Martínez Campos,
que sentó las bases para la restauración de la dinastía borbónica en España mediante el que sería el rey Alfonso XII. Pero los niños ignoran todos esos detalles y preguntan por qué esa señora tan bella que les colma de regalos, aunque no le trae la bicicleta que ella desea, no quiere que la conozcan. ¿Por qué no viene? Y mi padre respondía siempre: ya vendrá. Quizá cuando vosotros seáis mayores, quizá cuando yo no pueda verla, pero vendrá. Estuvo una vez aquí, antes de que vosotros nacierais, pero fue demasiado bondadosa. Se confió y la echaron. A traición, pero la echaron. Clara lee y estudia mucho, animada por unos progenitores convencidos de que tiene dotes para ello. No todas las mujeres tienen esa suerte. En España hay un 71% de analfabetismo femenino. Y de repente todo en aquella humilde casa se trastoca. El padre fallece a los 43 años. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Mi abnegada madre abrió un taller de costura para mantenernos y me internó en un colegio de monjas de Atocha para que estudiara. En él, Clara funda una sociedad secreta con otras niñas para conseguir algo más de comida que la que les dan. Pero 2 años después, doña Pilar la saca del mismo ante la imposibilidad de soportar las cargas familiares en solitario por más encargos de costura que acepte. Clara debe ponerse a trabajar. Primero ayudando en el taller a mi madre y más tarde en un establecimiento de telas, hilos, agujas. En el futuro se definirá a sí misma como hija de la noble democracia del trabajo. Es modistilla, obrera de la aguja, se decía, a cambio de un mísero sueldo por muchas horas de trabajo. Y eso que en 1903 se establece por ley el descanso dominical. ¿Quién me iba a decir a mí que acabaría siendo abogada? Mejora un poco más su salario cuando entra como dependienta en una tienda de ropa de la calle Alcalá. Pero sus objetivos son más altos y estudia mecanografía y francés. En 1905 entra a trabajar como telefonista en la Compañía Madrileña de Teléfonos, hasta que ve la oportunidad de hacerse funcionaria y se presenta a unas oposiciones para telefonista. Y es que en 1909, el director general de Correos y Telégrafos, Emilio Ortuño, llevó a cabo una gran reforma y rompió con el prejuicio de que las mujeres no podían desempeñar ese trabajo. En esa convocatoria, la primera en España para telefonistas dentro de Correos y Telégrafos, Clara consigue una de las 20 plazas de auxiliar femenina de segunda con destino a la línea internacional con Francia. En ella se exige tener conocimientos de francés, que en aquel momento era la lengua oficial para las comunicaciones internacionales por telefonía. En esa época, esta tarea se hacía a menudo de pie, para poder enganchar las conexiones a diferentes alturas. Su sueldo, 1.250 pesetas al año. Eso sí, las mujeres cobraban menos que los hombres por el mismo trabajo. La igualdad salarial no se reconocerá por ley y solo para las empleadas públicas hasta que llegue la Segunda República. Las circunstancias no solo me hacían luchar con esos viles problemas del dinero, sino con el ambiente hostil, no tanto ajeno como familiar. Algo más oscuro que no conocemos, que es el haberse sentido, digamos, interpelada por su propia familia, cuando ella da pasos de no seguir pues, lo que se pretendía de ella, que era el seguir la línea
maternal dentro de esos orígenes modestos, ¿no? Su primer destino es un año después Zaragoza, donde estuvo 14 meses. Y donde tuvo noticia de que al fin las mujeres podían acceder a los títulos universitarios. Y el 3 de septiembre de 1911 la trasladan a San Sebastián. Tenía 23 años. Estaba lejos de Madrid, lejos de mi madre. Vivía en una pensión. Me ocupaba de la línea de telégrafos París-Madrid, por lo que estudiaba francés. Leía muchísimo. El trabajo la ha alejado de su hogar. Es por primera vez totalmente independiente. Como antes en Zaragoza, en San Sebastián se aloja en una pensión respetable. Clara no ha de ocuparse de las tareas domésticas, ni de la comida, ni de la colada. Saborea una libertad que, en el caso de la capital donostiarra, asocia mucho a sus paseos por la playa de la Concha. Por las tardes a la salida del trabajo, paseaba arriba y abajo por la playa de la Concha. Como telefonista, se ocupa de la línea París-Madrid, lo que le da la ocasión para seguir perfeccionando su conocimiento del francés. A veces viaja hasta Madrid para ver a su familia. Durante una de esas estancias, en 1912, unos vecinos, los Lois, tienen una niña y la nombran su madrina. Y como madrina, les propone que se llame Pilar, como su madre. El vínculo con esa pequeña tendrá su importancia en el futuro. Pero Clara quiere seguir mejorando su situación como funcionaria y prepara unas oposiciones para profesora de taquigrafía y mecanografía en las escuelas de adultas de Madrid, que convoca el Ministerio de Instrucción Pública. Era independiente. Conocía los reveses, pero no las traiciones. Era, como no lo fui nunca, Clara Campoamor. Y soñaba con poner algún día todos mis conocimientos al servicio de las mujeres. Mis mujeres. Ni niñas grandes, ni seres incapacitados. Mujeres. Mujeres y ciudadanas. El 13 de febrero de 1914 se presenta a esa convocatoria y obtiene el número 1. Va a ganar 1.500 pesetas al año. Europa está a punto de embarcarse en esa gran matanza que será la Gran Guerra. 20 millones de muertos, la mitad civiles. Una desmesura para alguien amante de la paz como Clara, que no entiende que haya mujeres que, quebrando la idea de que toda mujer es pacifista por naturaleza, apoyen el belicismo de su país. La vinculación entre mujer y pacifismo es una idea transversal que aparece en todos los países y en todos los tiempos. En parte relacionado con ese papel maternal de la mujer, que se supone que determina todo su pensamiento. Y por tanto una mujer que es madre no puede ser bélica porque no puede querer mandar a sus hijos a la guerra. Es más, durante mucho tiempo, uno de los argumentos para negar el voto femenino, al menos en el Parlamento inglés, fue que las mujeres no podían ir a la guerra. Y puesto que las mujeres no podían ir a la guerra, no podían estar en una institución como el Parlamento que puede tener que votar ir a la guerra. Las mujeres no son pacifistas. Yo conozco a mujeres más pacíficas y otras que lo son mucho menos, y a otras cuyo ardor guerrero es innegable. Pero el feminismo sí es pacifista, en el sentido de que sabe que solo puede conseguir sus victorias
dentro de una democracia abierta y una sociedad estable. Cuando la amenaza de la violencia extrema aparece, las libertades de las mujeres son las primeras que se fragilizan. El terror de las mujeres a la guerra es un terror justificado, porque son las primeras en perder todo lo que haya que perder. Es verdad también que en plena guerra mundial, las asociaciones sufragistas internacionales organizan un congreso en Ginebra por la paz y se oponen a la guerra y tratan de intervenir ante los gobiernos para que acaben con la guerra, la Primera Guerra Mundial. Es más, cuando acaba la Primera Guerra Mundial y el movimiento sufragista prácticamente termina también, puesto que su objetivo principal era la consecución del voto y las mujeres habían conseguido el voto, en muchos países la fuerza de las filas sufragistas pasan a engrosar los movimientos pacifistas que en ese momento están proliferando en toda Europa, sobre todo, para evitar que se produzca otra contienda como la que acababa de terminar. España, afortunadamente, quedará al margen de ese sinsentido bélico. Nuestro país tiene su propio matadero en la Guerra de Marruecos, que empezó a colonizar en 1860. Y Clara, que ha sido tan feliz en San Sebastián, tanto que esa ciudad quedará ya para siempre asociada a la dicha en su memoria, regresa a Madrid. Su nuevo trabajo como profesora de adultas le resulta estimulante. Admira el tesón de todas aquellas mujeres, mayores de 13 años, que no habiendo podido estudiar en su momento o habiendo tenido que abandonar las clases, han vuelto al aula para mejorar su situación. Es también en esos momentos cuando la Asociación para la Educación de la Mujer, fundada en 1870 por Fernando de Castro, confesor y capellán de los Reyes, ha alcanzado un gran auge con ayudas de personajes de la cultura como Pardo Bazán, Unamuno y Albéniz. Pero no será su único empleo en ese tiempo. Trabajará también como mecanógrafa en el Servicio de Construcciones Civiles del Ministerio de Instrucción, el mismo del que es funcionaria. Y hará igualmente tareas de secretaria para Salvador Cánovas, director del diario conservador La Tribuna. Hasta encontrará tiempo para escribir en algunos diarios y hacer alguna traducción del francés para la editorial Calpe. Y la mejora de su economía supondrá que su madre y ella vayan mejorando de vivienda progresivamente. El primer cambio, del bajo de la calle Marqués de Santa Ana a un piso en la calle de Fuencarral. Pero su gran descubrimiento, que acabará casi por convertirse en su segunda casa, es el Ateneo, del que se hace socia en 1917. La institución había admitido una mujer por primera vez 12 años antes. Hablamos de Emilia Pardo Bazán, una adelantada del feminismo. El Ateneo es el epicentro de la vida cultural madrileña y del sentir republicano en esos momentos. Y Clara se familiariza pronto con sus conferencias, sus cursos, su biblioteca o las animadas charlas en la sala de la cacharrería. Quitándose la palabra los unos a los otros. Y donde yo iba empujada por mis ansias de aprender. Y sobre todo, el ruido que se cristaliza en torno a una mesa, donde un grupo de amigas nos hemos convocado para tomar un café
y hablar como si la vida nos fuera en ello. Mis amigas, mis mujeres, el pateado sexo. Y estrecha lazos con muchos de sus socios y alguna de sus socias, como Matilde Huici. En el Ateneo se realiza la primera serie de conferencias sobre feminismo a comienzos de los años 10, de la cual parte, digamos, la primera organización o el primer intento de estructurar un movimiento feminista en España. Porque hasta entonces, no quiero decir que no se conociera la ideología feminista, se conocía lo que hacían las sufragistas fuera de España, pero el sufragismo en el 19 es más una vivencia personal, una opción de vida personal de una serie de mujeres que un movimiento estructurado y organizado, como era el sufragismo anglosajón o algún feminismo francés. Un Ateneo de cuya junta directiva llegaría a ser la primera mujer en formar parte en 1930 como secretaria tercera, junto a figuras como Marañón o Azaña. Antes, en 1926, cuando el dictador Miguel Primo de Rivera decidiera controlar dicha institución e imponer una directiva manu militari en la que quería contar con Clara, ella lo había rechazado. No nos sorprende. También en 1927 se negaría a aceptar de manos del dictador la Gran Cruz de Alfonso XIII por su encomiable tarea en la Academia de Jurisprudencia. Pero volvamos a esa segunda mitad de los años 10, en los que va creciendo el interés de Clara por la política, muy en especial tras la huelga general revolucionaria de 1917, el año en que triunfa en Rusia la revolución bolchevique, que tanto influirá en las izquierdas internacionales. Una huelga, la española, que supone el estallido de una clase obrera agobiada por la carestía de la vida a la que le ha conducido la inflación. Crece, decíamos, el interés de Clara por la política y crece igualmente su interés por el feminismo, en su caso muy alentado por las ideas pioneras de la gallega Concepción Arenal. Una Concepción Arenal que tuvo que acudir a la universidad disfrazada de hombre cuando esos estudios superiores estaban vetados a las mujeres, y que escribió en 1869 el primer gran ensayo español sobre los derechos de la mujer, La mujer del porvenir. Decía ella, lo primero que necesita la mujer es afirmar su responsabilidad, independientemente de su estado, y persuadirse de que soltera, casada o viuda, tiene deberes que cumplir, derechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie, un trabajo que realizar, e idea de que la vida es algo serio, grave, y que si la toma como juego, ella será indefectiblemente juguete. Por la terminación de su monumento en el Parque del Oeste, Clara peleará más adelante hasta lograr que, mediante suscripción pública, fuera descubierto en 1934. De hecho, esto va muchas veces en el feminismo, va de construir monumentos, porque al fin y al cabo todos los monumentos que vemos son historias, son la historia que somos capaces y queremos reconocer. Entonces, si la historia del feminismo no es reconocida, lo sabremos porque no tienes monumentos que mirar, no te resultarán familiares. La residencia de señoritas estudiantes se inauguró en 1915 en plena eclosión de un feminismo que se había ido expandiendo por todo el orbe, reclamando no solo el derecho al voto en el que tanto énfasis pusieron las sufragistas, sino la igualdad con los varones en materia de estudios, de trabajos, de derechos civiles, etc. ¡Qué gran institución esta residencia de señoritas a la manera de los colleges estadounidenses,
dirigida por María de Maeztu. Con ella mantuvo clara una buena amistad y la asesoraría en algunos temas jurídicos. En esta residencia llegó a estar alojada y trabajando en su laboratorio de química la 2 veces Premio Nobel Marie Curie. Es muy curioso cómo la reforma educativa, la introducción en España de las instituciones de la residencia de estudiantes o de los colleges, toma como modelo para el ámbito masculino el inglés, pero en cambio para el femenino toma el americano. En parte yo creo por la vinculación inicial que hay con el International Institute, lo que hoy se llama el Instituto Americano, que era una institución para educación de las niñas en Madrid. Otro centro irradiador de cultura fue el Lyceum Club, que se inaugurará en 1926 y donde Clara impartirá unos cursos sobre derecho matrimonial a las socias. Cómo las odiaban los machistas bravucones, liceómanas les decían. El Lyceum Club es una copia de los clubs femeninos ingleses que hay y intenta ser un espacio, como es eso, esos clubs, intenta ser un espacio de reunión y de acción de las mujeres, donde puedan asistir a conferencias, donde puedan debatir entre ellas. Incluso hay un proyecto en el Lyceum Club de hacer una residencia donde se puedan alojar mujeres que vengan a Madrid de fuera de España para tener un espacio propio. Y eso es un modelo de los clubs femeninos ingleses, que a su vez son modelos de los clubs masculinos. ¡Qué de asociaciones a lo largo y ancho del mundo! Y aquí, también en España, desde las más primitivas, como la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona o la Sociedad Progresiva Femenina, surgidas en la última década del siglo XIX, hasta tantas y tantas que irían apareciendo en el siglo XX, entre otras, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, la Unión de Mujeres Españolas, la Juventud Universitaria Femenina, la Federación Española de Mujeres Universitarias, que Clara llegaría a presidir, o la Sociedad Española de Abolicionismo, de la que fue cofundadora y que se impuso acabar con la prostitución, ejercida en un 80% por mujeres menores de edad. Aparece el español con claro retraso con respecto al internacional. No va a tener todo el eco social que tuvo en otros países, en parte también porque no podemos olvidar que la clase que sustenta ese sufragismo es fundamentalmente la clase media, y en España la clase media no tiene el potencial que en esos otros países, y por tanto hay influencias sin duda. Los principios, las ideas, la idea de igualdad, todo esto tienen un tronco común, pero también hay luego significativas diferencias entre unos y otros. Quizás la más palpable es que mientras el sufragismo anglosajón sitúa al voto en el centro de su lucha o como el principal derecho a recuperar, no lo hace así el feminismo español, también porque nuestra historia democrática es distinta. A principios del siglo XX y en España hay algo que se parece al feminismo. Hay un redentorismo. Esto es, hay una serie de mujeres que no son estrictamente feministas, las causas políticas feministas les van a interesar, pero no se van a poner en primera línea como el voto, pongamos por caso los derechos políticos, pero sí se van a interesar por lo que ellas creen que son las mujeres que sufren desgracias especiales. Y entonces el llamado Movimiento Católico de Mujeres es un movimiento redentorista que se dedica sobre todo a actividades caritativas pero respetables, sobre mujeres, lo que ellas llaman mujeres perdidas, o
obreras con una vida, digamos, familiar mala, o enseñar a escribir, este tipo de cosas. Es verdad que España era un país, digamos, del sur, era más atrasado económicamente, había mucho menor desarrollo industrial, que es lo que caracterizó otras luchas en Inglaterra y tal, y entonces allí había más movimiento feminista. En España lo que había es menos movimiento cultural, y en esa época, sin embargo, hay un gran movimiento cultural, empieza a discutirse la República, y eso ya creo que espabiló a muchos, no en el caso del feminismo, sino en el derecho al voto, que pensaba que se iban a oponer. Y tras esas asociaciones, tantas mujeres, también aquí en la residencia de señoritas, impartiendo clases o conferencias. María Espinosa, Carmen de Burgos, María Lejárraga, María de Maeztu, Zenobia Camprubí, Victoria Kent, Carmen Baroja, María Goiri, Carmen Carr, Concha Espina, Isabel Oyarzábal, Concha Méndez, Matilde Huici, María Zambrano, María Teresa León, Elisa Soriano, Matilde Cantos. Tantas voces, además de la de nuestra Clara Campoamor, con las que no cesamos una y otra vez de encontrarnos. En el caso de las feministas españolas, pues sí que hay unas voces más potentes que son más visibles y que de algún modo se las llama de todos sitios, también en parte para crear espacios de expansión y de extensión de las ideas. Pero son los mismos nombres los que aparecen al principio. Luego aparece una ristra detrás que no se conoce, porque también la publicidad habla de aquellos que conocen más que de los que no conocen. Y no quiero decir que fuera un gran movimiento el sufragismo, el feminismo español, pero sí que es verdad que siempre se hace referencia a un grupo pequeño de ellas, que son las que están más en primera línea y más visibles, ¿no? Y no olviden, por su interés para esta semblanza, a la argentina Paulina Luisi, delegada de Argentina, Uruguay, donde vive, y Paraguay en algunos congresos feministas internacionales, a la que, de paso por Madrid, Clara conoce en los salones de la marquesa del Ter, Lili Ros Cabrera, francesa de origen y una de las fundadoras de la Unión de Mujeres Españolas. Un encuentro que tiene lugar en 1920. Yo conocí a Paulina en uno de los tés que daba en su casa de Madrid la marquesa de Ter, otra pionera del feminismo. Paulina era una maestra argentina que vivía en Uruguay. Era socialista, de las que supeditaban todo a esa idea. Tenía 13 años más que yo. Y fue escucharla y convertirla de inmediato en mi mentora y mi maestra. La quise con locura. Clara admira todo ese afán colectivo femenino por poner fin a tanta injusticia por razones de sexo, y decide seguir esforzándose personalmente. De modo que en 1921 reinicia los estudios de bachillerato que había dejado inconclusos y se matricula en el Instituto de Noviciado, donde abundan los profesores de talante liberal. 2 años después, tras unos exámenes en Cuenca, obtiene finalmente el título de bachiller. Pero su ansiado objetivo es la universidad. Aunque es en la de Oviedo, donde inmediatamente se matricula para estudiar Derecho. Tiene en esos momentos 35 años.
y aún no es licenciada cuando en 1923, invitada por la Juventud Universitaria Femenina, pronuncia en la Universidad Central de Madrid una conferencia que tiene una gran repercusión. En toda mujer hay una feminista, no solo las que alcanzan una independencia económica, en la que transponiendo este aspecto, origen de toda liberación, hacen a su cerebro partícipe de su conquista, sino también en general en toda mujer que en uno u otro aspecto ha salido del radio de acción que antaño la circunscribía al hogar y vive la órbita social reservada a la inteligencia. Toda mujer, por el solo hecho de producirse con acierto en terrenos a que en otro tiempo le fuera vedado el acceso, revoluciona, transforma la sociedad, es feminista. Ese mismo año, 1923, con la complicidad de Alfonso XIII, el general Primo de Rivera, hasta ese momento capitán general de Cataluña, da un golpe de Estado para poner fin, dice, a la inestabilidad del país y al fracaso militar en Marruecos, donde 2 años antes el ejército español ha sufrido su más serio revés, el desastre de Anual. El balance de esa batalla, casi 10.000 soldados españoles muertos y 2.500 de las tropas indígenas. El general hace público un manifiesto dirigido al país y a los militares, en el que sienta las líneas maestras de su dictadura y del que, a buen seguro, Clara tuvo que reparar en uno de sus fragmentos. En él decía: este movimiento es de hombres. El que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. Que le corresponde, y toda esta labor, siguiéndola con paso firme, sereno y varonil, despreciando... Una dictadura que fue acogida entre cierta indiferencia general y con la colaboración de buena parte de la burguesía, que la veía como garante del mantenimiento del orden y la conservación de la paz social. Primo de Rivera dijo que estaría en el poder lo mínimo necesario para enderezar la situación del país, unos 90 días. Se acabaría quedando 7 años. A Clara aún le faltan 3 meses para terminar la carrera universitaria cuando se incorpora a la Academia de Jurisprudencia. Y al fin, en diciembre de 1924, Clara, que ha ido examinándose en Oviedo, Murcia y Madrid, compaginando los estudios con el trabajo, es ya abogada. Es verdad que si el mundo de la justicia era difícil para las mujeres, lo que más llegaron a entrar entonces era en la abogacía, porque no tenía ningún poder especial digamos, de estatus. No era lo mismo ser jueza, no podíamos ser jueza, no podían ser abogadas del Estado, notarias, fiscales, pues lo que era la dirección por arriba. Nos dejaron entrar de la abogacía, pero es que eso, hasta el año 1967, no se quitó la prohibición. Abogado y no abogada, decía ella de sí misma, convencida de que en cualquier cargo, honor o profesión que la mujer conquista por sí misma, debía conservarse el nombre común. Aquí, en la sede del Tribunal Supremo, tenía también su sede el Colegio de Abogados de Madrid, cuando Clara viene a inscribirse en febrero de 1925. Su situación económica es tan precaria que el colegio la exime de pagar la cuota de entrada. Es la segunda mujer que entra a formar parte de él. Solo un mes antes lo ha hecho la malagueña Victoria Kent. Sorprende que ambas hayan terminado los estudios de Derecho, pero sorprende aún más que se decidan a ejercer la abogacía.
Para entrar allí, ellas tuvieron que hacer una batalla. Primero aprobar la carrera, estudiar, que ya era de por sí un golpe duro. Y cuando entran en el colegio de abogados, pues entran pues porque las notas se lo permitieran, porque ya eran una excepción en la facultad y, por supuesto, eran más excepción en el colegio. Y unas semanas después pronuncia una conferencia en la Academia de Jurisprudencia titulada La mujer ante el derecho. Hija, como tantos otros, de esa noble democracia del trabajo en que hoy aspiran a salvarse los pueblos cuando se convencen de que ni la esclavitud ni la aristocracia podrían salvarlos, la mujer moderna renuncia gustosa a su trono de diosa para integrar la masa de seres humanos y sin melancolía ni pesares reclama a cambio de su teórico sacrificio el derecho más universal y bello de ser. El siglo XX será, no lo dudéis, el de la emancipación femenina. Es imposible imaginar a una mujer de los tiempos modernos que como principio básico de individualidad no aspire a la libertad. La Plaza de Santa Ana se llamaba en 1925 Plaza del Príncipe Alfonso. Es el año en que el dictador Primo de Rivera sustituyó el directorio militar que controlaba el poder por un directorio civil. Eran señales de su afán por institucionalizar su régimen. Y aquí, en un piso del número 11, en la que también fue su vivienda, abre Clara su primer despacho de abogada. Me basta con acariciar esta mesa para imaginarme que estoy en el piso de la Plaza de Santa Ana. Tengo 37 años y he conseguido hacer el bachillerato y la carrera de Derecho en 3. Me han admitido en la Academia de Jurisprudencia y acabo de instalar este despacho. Están remodelando la plaza. Abro la ventana para que se expanda todo el ruido por el interior del piso. Desde que vivo en esta mansa ciudad, una de las cosas que más echo de menos es precisamente eso, el ruido. El ruido de las calles de Madrid, que ni siquiera se mitiga durante la noche. Empieza a ejercer en abril. Su primer caso, la defensa de una mujer víctima de estupro y rapto, de cuyas relaciones con el raptor había nacido un niño. Y paulatinamente centra su interés en temas como la situación de desigualdad de la mujer casada, la defensa de jóvenes que habían sido violadas o la investigación de la paternidad. Clara, que será la primera abogada en intervenir ante el Tribunal Supremo, es sin embargo mucho más que una abogada. Es una activista del feminismo, del humanismo y del pacifismo, que no cesa de dar conferencias en toda España y en el extranjero. Clara tiene razón cuando dice, el feminismo es un humanismo. Y en realidad cuando decimos humanismo, decimos feminismo también. Ahí ella no cede jamás. Y sí que usa la palabra feminismo muchas veces. Pero lo que dice es que el feminismo surge de la base social, es decir, que en el momento en que todas las mujeres, por necesidades mismas sociales, están obligadas a entrar en el mundo del trabajo, mantener la situación anterior se ha hecho de todo punto imposible. Y que nadie sueñe con que, teniendo a todas las mujeres habitando el mundo productivo, va a poder evitar que habiten el resto del mundo también. En esto Campoamor es muy concluyente. Son 5 años de actividad frenética en los que los grandes hitos los constituyen su papel en la organización del Congreso de la International Federation of University Women, en tanto presidenta de la Juventud Universitaria Femenina en Madrid, y sobre todo su viaje a París en 1928 para intervenir en el 11º Congreso Internacional de Protección a la Infancia.
Estando en la capital francesa, impulsa junto a otras abogadas europeas la creación de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, merced a la cual conocerá a una abogada suiza, Antoinette Kinch, con la que establecerá a partir de ese momento una estrecha amistad. Antoinette, mi querida Antoinette, que ha velado por mí desde 1955 en esta casa, su casa, nuestra casa, y que me encandiló cuando la conocí en París en 1928. ¿Qué hubiera sido de mí sin Antoinette? 12 años más joven que yo. Todas esas veces en que la nostalgia de España me dolía tanto. Aquí en la Puerta del Sol se proclamó la Segunda República un 14 de abril de 1931, tras la celebración de unas elecciones municipales que los republicanos interpretaron, por el triunfo de sus candidaturas en las grandes ciudades, como una victoria de sus partidos. Y en las que a su vez el rey Alfonso XIII quiso ver una sanción contra él, por lo que partió al exilio. Niceto Alcalá Zamora será el presidente de ese gobierno provisional y Manuel Azaña su jefe de gobierno. El año anterior, el dictador Miguel Primo de Rivera había presentado su renuncia como jefe de gobierno al rey Alfonso XIII, que nombró en su lugar al general Dámaso Berenguer. El dictador partió al exilio. Pero ese día de abril, en el que la euforia republicana se ha desatado, Clara no está en Madrid. Está en San Sebastián, a donde la ha llevado en su condición de abogada la defensa de su hermano. Ignacio había comenzado su andadura profesional como periodista en el diario madrileño La Jornada y militaba en Unión Republicana, de la que llegó a ser su secretario. En diciembre de 1930 se había producido una frustrada intentona de golpe para proclamar la República que acarreó la muerte de los militares Fermín Galán y Ángel García Hernández, que sublevaron la guarnición de Jaca. Ignacio, que era redactor del diario donostiarra La Prensa, había participado activamente en aquellos sucesos como miembro del Comité Revolucionario de la ciudad. Estaba casado con una telefonista, María del Consuelo Lorenza Aramburu, muy nacionalista y católica, con la que tenía en esos momentos 4 hijos. Ignacio fue detenido, en compañía de otros, y se pedían para él de 12 a 20 años de prisión. Para 2 de los detenidos, la pena de muerte. Clara ha asumido su defensa y la de algunos de sus compañeros acusados del asesinato de varios guardias. Y por esa razón está en San Sebastián, donde unos días antes había participado en un gran mitin en el frontón Urumea para pedir la amnistía de los presos. Me instalé en San Sebastián, cerca de donde estaba encarcelado, junto con otros compañeros de los que también asumí la defensa. 4 meses después se proclamó la Segunda República. Su alegría ante ese advenimiento es inmensa. Y seguramente se acuerda en esos instantes de los ideales de su padre. La señora bondadosa de su infancia se deja ver al fin. En la noche del 15 de abril,
Después de que ella y otros proclamaran la República desde los balcones del Círculo Republicano, su hermano y el resto de encausados, amnistiados por el nuevo gobierno, salen en libertad de la cárcel de Ondarreta. Era de noche cuando se abrieron las puertas de la cárcel y vi salir a mi hermano. Corrimos el uno hacia el otro. Nos abrazamos. Nos abrazamos hasta casi no poder respirar. Aún la veremos dando mítines por algunas localidades del País Vasco cuando inmediatamente se convoquen las elecciones generales. Su proceso de politización la ha llevado en los últimos tiempos a pertenecer al comité organizador de la Agrupación Liberal Socialista y a ingresar recientemente en Acción Republicana, inicialmente solo una asociación fundada por Manuel Azaña, de cuyo Consejo Nacional, tras esta proclamación, llegará a formar parte. En el año 27, en diciembre, ya figura ella junto con Matilde Huisi, que luego fue militante socialista, ya intenta en el año 27 trabajar con un grupo de abogados, entre ellas Matilde también, para ver si podían convertir en partido político una agrupación que ponen ellos en marcha, que la constituyen en ese mes, en diciembre del 27, que se llama Agrupación Liberal Socialista. Ella es una liberal, pero no es una liberal decimonónica. Es una liberal a la altura de lo que ya son los años 20 y 30, ¿no?, del siglo XX. Entonces, es un liberalismo socializante, podríamos decir, si se entiende, ¿no? Un liberalismo socializante que tiene muy en cuenta ya el mundo de las libertades individuales, pero también el mundo de libertades colectivas, ¿no? Y he tratado de encontrar las vías que propone esa agrupación y lo primero que te encuentras es: no queremos saber nada de lucha de clases. Yo creo que ese es el punto. No sé, por lo menos para sostener la discusión, ¿no? Es decir, ¿por qué no es socialista? Con lo bien que se llevaba, bueno, Matilde Huisi, por ejemplo, es una de sus mejores amigas hasta casi la Guerra Civil, ¿no? ¿Por qué no es socialista? Bueno, pues porque el principio ese es muy importante. Ella no ve el mundo como un enfrentamiento de clases proletarias contra clases burguesas, ¿no?